¿Cómo se encuentran el día de hoy? En nuestro curso del uso del catastro multipropósito para la formalización de la propiedad urbana, en este módulo 2 vamos a trabajar los temas relacionados con la declaratoria de propiedad a favor de la entidad territorial, lo que hace que nuestros bienes baldíos se transformen como bienes fiscales. En el primer tema, trabajaremos tipos de bienes en Colombia. ¿Qué tipos de bienes tenemos en Colombia? Públicos y privados. Los públicos generalmente pueden ser fiscales, pero también tenemos muchos bienes de uso público. Es más, nosotros a veces no reconocemos que son bienes públicos porque creemos que en sí mismos puede que no sean un bien, como por ejemplo un río, como por ejemplo todas esas cosas que vienen por naturaleza. Dentro de nuestros bienes fiscales tenemos bienes baldíos que pueden ser reservados, inadjudicables o adjudicables y los bienes patrimoniales. Y los predios privados que pueden ser también de diferentes tipos, de propiedad particular, de propiedad comunal, derivada de programas de dotación de tierras, afectaciones, etc. Ahora bien, para trabajar cada uno de estos bienes, vamos a hacer un zoom primero en los bienes públicos, los bienes fiscales. Dentro de los bienes fiscales tenemos los bienes baldíos. Los bienes públicos pueden ser bienes rurales o pueden ser bienes urbanos. En el caso de los bienes fiscales, eh, estos bienes baldíos que son ubicados en área rural son administrados por Agencia Nacional de Tierras, pero los bienes baldíos que están ubicados en área urbana son administrados por las entidades territoriales o municipios. Dentro de estos bienes baldíos hay bienes baldíos reservados para programas especiales de aprovechamiento de adjudicación. Se pueden reservar particularmente, por ejemplo, para entrega de bienes a las comunidades étnicas o por algún tipo de programa especial. También hay algunos baldíos que son reservados para actividades de interés general y de utilidad pública. Esto es muy usado en el caso de las entidades territoriales para desarrollar todos los programas de servicios públicos. Entonces, puede que tengan un bien baldío que esté destinado, por ejemplo, para construir ahí la planta de tratamiento de aguas residuales o el espacio donde va a ser el parque temático o más bien el parque de residuos sólidos de cada uno de los municipios. Pero también pueden ser, como les decía, reservados para las comunidades étnicas. En el caso de los baldíos inadjudicables, inadjudicable quiere decir que no se puede adjudicar, o sea, no puede salir del dominio del Estado. Esto está relacionado con las áreas de bajamar. Entonces, todas áreas adyacentes a bajamar no son adjudicables. Por ningún motivo pueden salir de cabeza del Estado. Todos los cuerpos de agua, ni ríos, ni lagunas, ni nada de esto, lagos, humedales, nada de esto puede ser adjudicable. Sabanas y playones comunales, tampoco. Y todos los bienes que hacen parte del SINAP, es decir, las áreas de especial interés ambiental son inadjudicables. Estos bienes tampoco se pueden adquirir por prescripción, no se pueden adquirir en ningún sentido porque si son baldíos, el Estado no puede perder su administración pública sobre este tipo de bienes. Particularmente los bienes que hacen parte del SINAP no son administrados por la Agencia Nacional de Tierras, sino por las entidades ambientales correspondientes. Puede que estemos hablando de algún parque nacional natural que tiene una entidad particular, que es Parques Nacionales Naturales, o bienes que hacen parte del SINAP, que son administrados por las corporaciones autónomas regionales o por el mismo Ministerio de Ambiente. Pero también tenemos bienes baldíos adjudicables. Bienes baldíos adjudicables que pueden ser tierras comunales, étnicas, sujetos de reforma agraria, personas jurídicas en general y entidades de derecho público. Esto cuando nosotros hablamos de estos bienes baldíos adjudicables en terreno rural. Entonces,
municipios pueden decir la Agencia Nacional de Tierras, mire, para hacer lo que les decía recientemente, para hacer el parque temático donde yo tengo que depositar todos mis residuos sólidos, es necesario este bien baldío. Entonces, se hace toda una justificación, se tramita para Agencia Nacional de Tierras y este bien puede ser adjudicable si no está dentro de los inadjudicables o reservados que vimos anteriormente. Pero también hay bienes fiscales patrimoniales. ¿Qué pasa? Que entonces, en el caso de los urbanos, cuando hay un bien baldío, el bien baldío se puede declarar a nombre del municipio, que es este caso de este módulo. En el momento de declararse esa propiedad y de registrarse, el bien deja de ser baldío y se convierte en un bien fiscal, pero es un bien fiscal adjudicable en algunos casos o no adjudicable en otros casos. Si el bien que se está declarando en nombre del municipio, por ejemplo, es para con fines de la salud, no puede ser adjudicable a un tercero para vivienda, porque su uso es exclusivo para la salud. Pero también puede haber bienes fiscales patrimoniales con ciertas afectaciones. Y por otro lado, tenemos los bienes de uso público. Esos bienes de uso público son todos los bienes que pueden ser por naturaleza o destinación de de las entidades públicas, pero que realmente son usados por todos. Sobre este tema particularmente, los bienes de uso público, vamos a hablar en un siguiente módulo. Entonces, por ahora, concentrémonos en los bienes privados. Los otros bienes que tenemos en Colombia son estos bienes privados que se dividen en propiedad particular, que puede ser singular o incomún y proindiviso. Singular quiere decir que yo soy, por ejemplo, la propietaria. Solamente una persona es el propietario. Común y proindiviso quiere decir que varios son propietarios. Entonces, si ambos, hablando de dos personas, o tres, o cuatro, o cinco, son propietarios sobre el mismo terreno, todos son dueños de todo. No se puede vender por partes cuando todos son dueños de todo. Para vender por partes tocaría dividir la propiedad o hacer un acto de subdivisión o división material sobre ese terreno para que cada uno quedara de manera singular en la propiedad de ese inmueble. Cuando se habla de común y proindiviso es que todos son dueños de todo, por lo tanto, una persona no puede vender un área específica determinada o de lo contrario se puede constituir una falsa tradición. En el caso de la propiedad comunal étnica es diferente porque aquí hablamos de bienes de resguardos indígenas o propiedad colectiva de territorios de comunidades negras. Cuando se hace esta adjudicación por parte de la Agencia Nacional de Tierras, que es la entidad competente para hacer esta adjudicación, sea para resguardos o comunidades negras, a través de un consejo comunitario, en el caso de las comunidades negras, se crea una propiedad colectiva. Es decir, que toda la comunidad es propietaria y estos no se pueden transferir a terceras personas. Y no quiere decir que sean dueños en común y proindiviso para las personas que hoy habitan la comunidad. No, puede que las personas que hoy habitan la comunidad fallezcan y tengan unos hijos y los hijos entonces hacen parte de esa misma comunidad, pero hace parte de la comunidad étnica en sí misma. Por otro lado, tenemos las afectaciones de los predios privados. Estas afectaciones pueden ser consensuadas en el caso de las reservas naturales de la sociedad civil, de las servidumbres, las zonas de reserva campesina, que también son declaradas por Agencia Nacional de Tierras, las zonas de desarrollo empresarial, las CIDRES, todo esto hace parte de la voluntad de las personas que tienen esos predios privados. Y por otro lado están las afectaciones, que son impuestas. Cuando
se declara un predio del SINAP, eso crea una restricción de uso o una reserva forestal. Otro tipo de afectaciones. En el modelo LAM, que lo vimos anteriormente, estaríamos hablando de restricciones. Hay diferentes tipos de restricciones, pero en este caso resaltamos que hay predios privados que generan algún tipo de afectación y que es importante tenerla en cuenta porque puede afectar a un tercero. También hay predios privados derivados de los programas de dotación de tierras, por ejemplo, por temas de titulación de baldíos, o algunos adquiridos por subsidio, porque es el Estado el que pone el dinero, por ejemplo, para que realicen proyectos productivos por algún tiempo específico, y si no se realizan por ese tiempo específico, entonces es posible que el Estado pueda retornar la propiedad a nombre del Estado. También adjudicación de bienes baldíos fiscales patrimoniales o cuando se habla de vivienda rural y urbana adjudicada. Entonces, son programas de dotación de tierras que se adelantan a favor de la comunidad, se crea así el bien privado y deja de ser un bien público. En el momento en el que se hace la titulación de baldíos, ya el bien ya deja de ser público y se convierte en un bien privado por un programa de dotación de tierras. Muchas gracias.